Es que cuando Dios decide algo, ni uno puede contra eso. Mucho menos los demás, pero ni uno puede contra eso. No hay nada. Convertimos, por obra de Dios, al país más inseguro del mundo en el país más seguro de América. El presidente Bukele sabe que sin la ayuda de Dios nada será posible. El reino de Dios está a su vista. El presidente Nayib Bukele lo toma literal. Si está ahí es porque Dios lo permitió y punto. Mientras otros se aferran al poder por codicia, Bukele lo hace reconociendo que la verdadera autoridad es espiritual. Por eso, cuando cita en arameo, no solo muestra cultura, muestra fe, muestra convicción y una seguridad que los de siempre jamás entenderán. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Hay momentos en la historia donde una sola frase puede sacudir a todo un país. Una frase que no está en español, ni mucho menos en inglés, sino en una lengua bastante interesante, el arameo. El idioma de los profetas, de los que hablaban con Dios cara a cara. Cuando el presidente Nayib Bukele publica en X lo siguiente, no está jugando a hacer culto ni a impresionar con lenguas muertas. Está lanzando un mensaje que solo los que tienen fe pueden entender. El reino de Dios está dentro de ti. No es una cita para adornar discursos. Es una declaración de guerra contra la mediocridad política, contra la corrupción, contra el ateísmo, de conveniencia y de los de siempre. Es un recordatorio brutal. El poder legítimo viene de Dios, no de los hombres, ni de los corruptos, ni de los que se creen dueños del país. Mira el video hasta el final y te darás cuenta el verdadero significado de lo que el presidente Bukele quiso decir en arameo. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Es que cuando Dios decide algo, ni uno puede contra eso. Mucho menos los demás, pero ni uno puede contra eso. No hay nada. No hay nada. Cuando Dios decide una cosa, así es. Y no se va a cambiar. El presidente Nayib Bukele sabe que su mayor fortaleza viene de su fe en Dios. Mientras muchos lo atacan, él sabe que su fuerza para liberar a un pueblo no viene de decisiones políticas, sino de someterse a la voluntad divina. Convertimos, por obra de Dios, al país más inseguro del mundo en el país más seguro de América. El presidente Bukele sabe que sin la ayuda de Dios nada será posible. El reino de Dios está a su vista. Esta frase no es un invento del presidente Nayib Bukele. Desde luego, viene de la Biblia. Para ser más específico, en el libro del profeta Daniel, habla del poder y la soberanía de Dios sobre los reinos humanos. En San Lucas capítulo 17, versículo 21, Jesús dice: el reino de Dios está entre ustedes, o si lo prefieres, el reino de Dios está dentro de vosotros. ¿Te das cuenta de la diferencia? Los políticos de siempre buscan autoridad en el dinero, en los pactos bajo la mesa, en los organismos internacionales. El presidente Bukele, en cambio, busca su legitimidad en lo alto y en lo eterno. El uso del arameo no es casualidad, es un guiño a la raíz de la fuente de todo poder verdadero. Y aquí viene la parte que más les arde a los corruptos. Cuando un líder reconoce que el poder viene de Dios, automáticamente se pone por encima de la politiquería. No hay pacto ni embajada, ni mucho menos ONGs que puedan competir contra esto. En Romanos capítulo 13, versículo 1 lo deja clarísimo. No hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen, por Dios han sido establecidas. Aquí no me saca nadie, caballero, como usted no lo sacan de su vivienda. Así de sencillo lo digo, tranquilito. El presidente Nayib Bukele lo toma literal.
Si está ahí es porque Dios lo permitió y punto. Mientras otros se aferran al poder por codicia, Bukele lo hace reconociendo que la verdadera autoridad es espiritual. Por eso, cuando cita en arameo, no solo muestra cultura, muestra fe, muestra convicción y una seguridad que los de siempre jamás entenderán. Y por supuesto, a los corruptos esto les arde, porque saben que no pueden pelear contra un liderazgo que se respalda en el mismísimo reino de Dios. En El Salvador, la política siempre fue un juego sucio de pactos bajo la mesa, corrupción descarada y líderes que solo buscaban llenarse los bolsillos. El presidente Nayib Bukele rompe con el molde desde el día 1. En vez de esconderse detrás de partidos tradicionales, apela directamente a la gente y, más importante aún, a Dios. No es solo una jugada de marketing, es una declaración de guerra al viejo sistema. ¿Quién lo respalda? No solo son los poderes fácticos, ni las élites, ni los organismos internacionales. Es el pueblo, y según su discurso, hasta el mismísimo Dios. No es para menos. Cuando un país ha sido traicionado tantas veces, la única esperanza real es mirar hacia arriba. Veamos una vez más Romanos capítulo 13, versículo 1. No hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen, por Dios han sido establecidas. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. ¿Te has fijado cómo justifica sus decisiones más polémicas? La guerra contra las pandillas no es solo una política de seguridad, es una cruzada contra el mal. El presidente Bukele lo plantea como una obligación moral y espiritual, liberar al pueblo de la opresión, como lo hizo Moisés sacando a los israelitas de Egipto. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Dios hará hoy con vosotros. Dios peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Libro del Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. El control del dinero público tampoco es una simple cuestión de números. No lo vende como austeridad tecnocrática, sino como una obligación ética. No robarás. Éxodo capítulo 20, versículo 15. Ese mandamiento se convierte en política de Estado, y cuando los organismos internacionales le dicen que está solo, responde que no, que él está con Dios y con el pueblo, y para él eso basta y sobra. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Libro de Daniel capítulo 2, versículo 21. El presidente Bukele actúa como alguien convencido de que su tiempo llegó porque así lo quiso Dios, y eso en un país tan creyente tiene un peso brutal. Aquí es donde el presidente Bukele se luce y deja en ridículo a los de siempre. Los viejos políticos usaban la religión para tomarse la foto en la misa. El presidente Bukele la usa para dar sentido a su gobierno. Cuando cita en arameo no es para verse culto, es para recordarle a todo que su autoridad viene de mucho más arriba que la ONU o que la misma OEA. Su discurso conecta con el imaginario colectivo. El Salvador es una tierra de fe, pero traicionada por décadas de políticos ateos de conveniencia. El reino de Dios está entre ustedes. San Lucas capítulo 17, versículo 21. El presidente Bukele lo repite, pero no como promesa vacía, sino como una realidad. Aquí el cambio ya llegó. Dios está con nosotros. ¿Es magia? ¿Es fe? ¿O simplemente un presidente que se toma en serio los valores cristianos? La reducción de homicidios de ser el país más violento del mundo a uno de los más seguros del hemisferio occidental. La recuperación de espacios públicos, las plazas llenas, las familias en las calles. Algo impensable hace un par de años atrás. Hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Salmo 46, versículo 9. Perfecto, no. Mejor que antes, por goleada. Estos resultados para muchos son milagros. Para el presidente Bukele son la consecuencia lógica de hacer las cosas bien y de poner a Dios en el centro de la gestión pública. No es casualidad que muchos lo llamen el Mesías del Salvador con toda la carga sarcástica y real que eso implica. Su liderazgo es carismático, directo y a veces confrontativo, pero siempre sustentado en la narrativa de la misión divina. No pide permiso para incomodar a los poderosos, porque su legitimidad no depende de ellos. Se presenta como el elegido para sacar del país del caos, no por méritos propios, sino porque Dios lo puso ahí. David no era el favorito,
pero fue el elegido. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Moisés era tartamudo, pero liberó a su pueblo. Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo capítulo 4, versículos del 10 al 12. El presidente Bukele no era el candidato de las élites, pero es el presidente que cambió la historia. La oposición y los viejos poderes no soportan el fenómeno de Nayib Bukele, porque no entienden ni pueden controlar la fe del pueblo. Los ataques no funcionan porque la gente ve en Bukele a un líder que con todos sus defectos actúa con un propósito superior. Les arde porque por primera vez el poder no está en manos de los de siempre, sino de alguien que asume como un instrumento del mismo Dios. Dios está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118, versículo 6. Y aquí llegamos al final, pero este no es un final, sino un nuevo comienzo, porque lo que estamos viendo en El Salvador no es solo política, es una revolución espiritual. El presidente Nayib Bukele está con Dios, no porque lo diga en X, sino porque sus decisiones, sus discursos y sus resultados están marcados por principios cristianos. Gobernar con fe no es rezar antes de robar, es poner la justicia, la verdad y el bien común por encima de la politiquería barata. Por eso incomoda, por eso inspira y por eso para muchos es la prueba viviente de que cuando la fe y la política se encuentran en El Salvador puede ser realmente tierra de Dios. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 2. Hoy El Salvador tiene la oportunidad de ser ejemplo para el mundo, no por tener un presidente perfecto, sino por tener un país que recupera la fe, que vuelve a creer, que entiende que la política sin fe es solo ambición, pero la política con fe es transformación. Hoy la esperanza no es una palabra vacía, hoy la esperanza tiene nombre, tiene rostro y sobre todo tiene fe. Que nunca se nos olvide, el cambio real empieza en el corazón de cada salvadoreño que decide creer, porque cuando el reino de Dios está dentro de ti, ningún corrupto y ningún enemigo, ningún poder oscuro puede detener lo que Dios ha decidido para este país. Así que salvadoreño y salvadoreña, no te dejes engañar por lo que solo buscan el poder para sí mismos. Exige líderes que tengan fe, con convicción, con principios, porque solo así El Salvador será de verdad tierra de Dios y de esperanza. ¿Y tú qué crees de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Política y fe, vista de otra manera.